En el libro del Zohar se refiere a Shimon Bar Yochai como la lámpara sagrada. También Buxina Kadosh en arameo, Buxina también es boca, sus dichos son profundos, son escuchados por el resto de sus compañeros. En hebreo, lámpara es menorá. Menorá también puede leerse como lamen o me como un sufijo, afijo. Aquello, quién, el qué. Norá terrible es el hebreo. Norá es aquello que es terrible porque la lámpara ilumina a veces no solamente la oscuridad, sino la confusión. Ahí se llama Bilbul en hebreo, ahí viene Babel. El maestro solía decir, me la paso aclarando. Vimos una época de mucha confusión. Algunos están interesados en confundirlo. Pero esta fila retórica, desde hace ya una veintena de años, un poco más, las investigaciones académicas aceptan que el Zohar fue escrito en el siglo XIII por un grupo. Es un libro plural, como J. Luna a la cabeza, Yosef Licatilla, Rabbi Hamadán, todos los Aulafia, etc. Y se concentra la referencia retórica es Shimon Bar Yochai, pero Shimon Bar Yochai fue un hombre que existió en la realidad, en el final del siglo I y el siglo II, habitó en Galilea, en lo que hoy es el Estado de Israel, es el Medio Oriente, fue discípulo de Akiva Ben Yosef. Akiva Ben Yosef nunca no lo nombró maestro porque por el carácter que tenía un carácter irascible. A veces cuando de los 90 para acá, de los 70, por ahí, de los 70 del siglo pasado, hay una romantización de la espiritualidad. ¿Qué es romantizar algo? Es cuando uno ve los aspectos positivos y no se... algo o alguien, una persona, un hecho, y no ve el conjunto, distorsiona la realidad. Unos ejemplos podría dar, hay una película que se llama Mujer Bonita, Pretty Baby, que interpretan Julia Roberts y Richard Gere, donde se romantiza la prostitución y hasta el empresario, es un empresario simpático. La prostitución no es romántica, es cruel. La vida de las prostitutas es difícil. Hace poco falleció un expresidente uruguayo que se consideró en el mundo como el presidente pobre. No era pobre este presidente, la pobreza es algo duro. Romantización de la pobreza, de la prostitución, de la espiritualidad. Y por su carácter, en una conversación se cuenta la tradición que había 3 personas. Entonces alguien elogia la política de los romanos. En esa época, después de la destrucción del templo, el segundo templo, los romanos los colonizaban, regían esa región, había un gobernador en Galilea. Y entonces uno dice, qué lindo los caminos, los baños públicos, las ferias. Entonces hay un tercero, un segundo que no dice nada y John Bar critica eso, ¿no? Dice que todo es para la impudicia, dice él, ¿no? Todo tiene que ver con intereses públicos. Entonces se decreta su muerte. Y tiene que ocultarse, dice, nosotros aprendemos, con su hijo Eleazar se oculta en una cueva durante 12 años más uno. ¿Sí? Se cuenta 12 años más uno. No es... Y se decía que era una lámpara porque cada año el Yom Lag Baomer, se dice en hebreo, Yom el día 33, Lag Baomer de la cuenta del Omer, el 18 de Iyar, el segundo mes del calendario hebreo, Yom Lag Baomer, día 33 de la cuenta del Omer, se prenden fogatas en Merón, esa cueva donde dice que él falleció. Fogata, hace unos años hubo una estampida, mucha gente. Un lámpara es aquello que ilumina, pero no solamente ilumina, aclara, eso que dice a veces la niebla, la confusión,
pero también enciende a otros. Eso que se llama entusiasma y en la búsqueda de un sentido personal. Hay que buscar el sentido. ¿Cuál es el sentido de tu propia existencia? La comprensión de la realidad, el Olam Tachtón del mundo de abajo, y encontrar un orden dentro del orden cósmico. La palabra entusiasmo en hebreo, labut, tiene la ab que es llama. El que está entusiasmado está encendido. Y hay una, se llama también una renovación, el otro te renueva, te cuestiona tu punto de vista, enciende la lámpara, fuego, la luminaria. Pero hubo muchas luminarias y voy a hacer referencia a una que es cercana a mi corazón, que es la región, que se llamó Macedonio Fernández. Y voy a leer a aquellos que dicen lo que lo conocieron. Y hay un Borges, muchos conocen a Macedonio Fernández a partir de Jorge Luis Borges, el cual dijo que lo imitó hasta el plagio. Y hay en el año 1985, Borges deja este mundo el 14 de junio de 1986 en el diario El País de España. Él escribe una evocación. El 4 de julio, para ser preciso, dentro de poco van a ser 40 años de esta publicación. Y Jorge Luis Borges dice sobre Macedonio Fernández: en el decurso de una larga vida me ha sido dado conversar con personas famosas. Ninguna me impresionó tanto como Macedonio Fernández. O siquiera de un modo análogo. Presidía, hace ya más de medio siglo, la década del 20, una perdida tertulia de cierto Café de Valvanera. Para quienes concurrían a ella toda la semana no era otra cosa que la víspera noche del sábado, viernes de noche, Shabbat para los cabalistas. Nora, mi hermana terrible, nos llamaban los macedonios. El diálogo empezaba a las 9 y se dilataba hasta el alba. Macedonio hablaba como al margen del diálogo y, sin embargo, el diálogo era su centro. Trataba siempre de ocultarlo, de exhibir su inteligencia extraordinaria. Prefería el tono interrogativo, el sabio tono interrogativo de modesta consulta a la afirmación categórica o magistral. Jamás pontificaba. Su elocuencia era de pocas palabras y hasta de frases truncas. Usaba un tono habitual de cautelosa perplejidad. Creo poder remedar, pero no definir esa voz llana, enronquecida por el tabaco. Recuerdo la vasta frente, la melena gris y el bigote gris, los ojos de un color indefinido, la figura breve y casi vulgar. El cuerpo era para Macedonio casi un pretexto para el espíritu. Una vez me dijo que un hombre podría vivir eternamente si respondía a los dictámenes del alma. Su simpatía por lo francés era imperfecta. De Víctor Hugo llegó a enfatizar con estas palabras cuando alguien se lo mentó: salí de ahí con ese gallego insoportable. El lector se ha ido y él sigue hablando, cierra comillas. A los españoles prefería juzgarlo por Cervantes, que era uno de sus dioses, y no por Graciano o por Góngora, que le parecían unas calamidades. La actividad mental de Macedonio era incesante y rápida. Aunque su exposición fuera lenta, seguía su idea imperturbablemente. Ni las confirmaciones, ni las refutaciones ajenas le interesaban. La indolencia nos mueve a presuponer que los otros están hechos de nuestra imagen. Macedonio cometía el generoso error de atribuir su inteligencia a todos los hombres. En primer término, la atribuyó a los argentinos, que constituían como es natural sus más frecuentes interlocutores. Quería personalmente y apreciaba literariamente a Leopoldo Lugones, de quien fue muy amigo, pero alguna vez comentó delante mío, abre comillas: no entiendo por qué, a pesar de sus muchas lecturas y de su indiscutible talento, no se decide aún a escribir un buen libro. Lugones, que carecía de sentido del humor, indudablemente se había irritado de haber oído aquella broma inofensiva. El mecanismo de sus bromas se asemejaba al de Mark Twain. Escribir no era una tarea para Macedonio Fernández. Vivía para pensar. Cotidianamente se abandonaba a las vicisitudes y sorpresas del pensamiento. Como el nadador en un gran río, y esa manera de pensar que se llama escribir no le costaba el menor esfuerzo.
En la soledad de su pieza o en la agitación de un café, colmaba páginas y páginas con la escritura perfilada de una época que desconocía la máquina de escribir y para la cual una clara caligrafía era parte de los buenos modales. Macedonio no le daba el menor valor a su palabra escrita. Al mudarse de alojamiento, solía olvidar sus manuscritos de índole literaria o metafísica, que se habían acumulado sobre la mesa y que llenaban los cajones y los armarios. Mucho se perdió así, acaso irrevocablemente. Recuerdo haberle reprochado esa distracción. Me dijo que suponer que podemos perder algo es una soberbia, ya que la mente humana es tan pobre que está condenada a encontrar, perder o redescubrir siempre las mismas cosas. Con los años se llegó a aceptar esa verdad. A Macedonio la literatura le interesaba menos que el pensamiento y la publicación menos que la literatura. Consideraba que escribir y publicar eran tareas subalternas. Sus relatos tienen el sabor de lo espontáneo, también la frescura y el descuido del artículo periodístico. Mallarmé o Milton buscaban la justificación de su vida en la redacción de un poema o acaso de una página. Macedonio quería comprender el universo y saber quién era o saber si era alguien. De Jorge Guillermo Borges, mi padre, yo le di la amistad y el culto a Macedonio. Después de una estada de varios años en Europa, llegué a Buenos Aires hacia 1921, anhelando el estilo generoso de la vida oral que había descubierto en Madrid. Macedonio me hizo olvidar esa nostalgia. Rafael Cansino Ansels es el primer traductor del Talmud al español. El gran escritor judío español fue mi última emoción en Europa. Dice, por ejemplo, voy a la pluma, se refirió al Talmud. Dice el Talmud del cual ofrecemos aquí un parvo florilegio, y escribe Rafael Cansino Ansels. Es una de esas obras colectivas del genio de un pueblo que la literatura universal hacen de lejos el ruido de los grandes ríos, el Talmud. Como un gran Danubio azul o como el marino Amazonas, corren a lo largo de la historia literaria, trazan en ella su ancho y hondo surco y todo lo llenan con el fragor de sus aguas. Llena de naves y légamo es el limo. Filtran su raudal de vida en miles de libros que son sus afluentes. Marcan temidos meandros, dejan algo de su nutricio légamo en las notas de las obras eruditas y logran mezclar así sus aguas antiguas y graves con las trenzas resueltas de los modernos ríos. Esto es Cansino Ansels, un poco de esta. Entonces dice, Rafael Cansino Ansels, el gran escritor judío español, fue mi última emoción en Europa. En ese admirable maestro estaban todas las lenguas y todas las literaturas. Yo frecuenté su tertulia madrileña y en él hallé a Europa y a todos los ayeres de Europa. Cansino era la suma del tiempo. Macedonio fue la joven eterna. Y otro que habla de Macedonio es Raúl Scalabrini Ortiz. Hay un libro que, a instancia de Raúl Scalabrini Ortiz, ya le digo, él, una luminaria, una lámpara enciende a otras personas y no pierde nada. Promueve ese entusiasmo, enciende y promueve una búsqueda de sus propios sentidos, su propia vida. A instancias de Raúl Scalabrini Ortiz, otra vez, Leopoldo Marechal y Luis Bernardes, se le pide a escribir un libro que está escrito el año, publicado en 1928, No todo es vigilia, a los ojos abiertos. Entonces escribe pide un prólogo. Raúl Scalabrini Ortiz, de quien Hurtada, pues sin méritos poseo la amistad fervorosa, debe decir algo aquí, se lo pido que hable de la culpa que fue con Leopoldo Marechal y Luis Bernardes comparte. Este libro que le pide que prologue. Macedonio insiste en que yo intervenga en este libro, aduciendo mérito de instigador. Inútilmente he pretendido excusarme. Está bien, Macedonio, confieso para complacer lo que yo le induje a publicar bajo su firma algunas de sus ideas. ¿Está conforme? Aún no. Llene una página. En ese espacio no puedo decir nada. Prefiero escribir un libro en su elogio. No diga nada, pero escriba la página. Diré que usted inició a los 20 años una obra individual sin publicidad, espiritualista y pro libertad civil, y que mantuvo estrecha correspondencia y amistad
escrita con Fourier, Read, Payot y principalmente con William James. Decía de William James dice que la mente es como un río, como dice Rafael Cancino Ante, que cuando uno saca un agua, ese río arrastra limos, viven peces, suciedad, hojas, plancton. Pero cuando uno saca esa mente, pone en un lugar, en un escuadre, hace como un laboratorio, una muestra de ese río. Y no es el río, es la mente viva, en movimiento, fluyendo como un río, en un pensamiento, como se describe en la obra de Ulises, de James Joyce, esa persona que casi, pues quizás esas obscenidades. No lo diga, dice. Dice, diré que este libro, cuya hondura y rigurosidad usted pretende disimular con una factura aparente y voluntariamente inconexa, es el fruto de una meditación disciplinada y sostenida durante 34 años. No lo diga. Diré que fue usted quien lanzó en 1916 la carta misteriosa Pro Fraternidad Humana, carta que fue sustituida después de recorrer el mundo por la de un oficial norteamericano viciada por amenazas y supersticiones. No lo diga. Diré que su probidad intelectual sacrificó los prestigios más envidiables de la vida, amistad, amores, situaciones. No lo diga. Diré que usted es un hombre extremadamente sagaz, erudito y bondadoso. No lo diga. ¿Qué diré entonces, Macedonio? Diga que sé silbar y que soy entendido en procedimientos de belleza femenina y que entre los astrónomos, aunque sean cordobeses con toda la ventaja de sus ingentes aparatos, no me veo rival como guitarrista. Comprendo, Macedonio, lo que usted quiere es no entrar solo en la eternidad. Usted quiere ahuyentar con nuestra amistad la desolación futura de los anaqueles. Es buena idea. Así cualquier tarde, en el rincón más apacible de una biblioteca, ya solo sombras y recuerdos, como ahora, hemos de reanudar, Macedonio, nuestro charlar reflexivo para resolver desde otro punto de vista la verdad de la vida que tuvimos. Yo tengo a veces una fantasía, un sueño lúcido, para decirse, que imagino entrando al bar de la Perla del Once, este lugar donde, dicen, Valvanera se reunía todos los viernes de noche, Macedonio era el centro de esa conversación, como un lustrabotas, un joven, sin adolescencia. La adolescencia es una moratoria que tienen como privilegio los burgueses. Un joven de 14, 15, 16 años que ilustra bota no tiene adolescencia. Es un joven que se arrima a ese lugar a ilustrar la bota en esa época, de esos gigantes, de esas lumbreras, de esas lámparas. Y escuchar el eco de esa conversación, donde dice, como decía Simón Bar Yochai en el colofón, en ese Yortzeit, ese 18 de Yair, día 33 de la cuenta del hombre, cuando reúne su última para despedirse de este mundo, dice: en amistad deposito mis palabras. Pero no sé, esas luces no están para alumbrarnos y para aclararnos dentro de este mundo apóstata, patético, impune y apocalíptico.